Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendice en esta hora. Sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tenemos una palabra, Dios tiene una palabra poderosa para tu vida a través de su siervo, a través del hermano Pablo Torres, desde Garzón, Huila. Pastor, sea usted bienvenido a la casa del Señor. Dios lo bendiga. Gracias por ser usted el instrumento para bendecir nuestras vidas en este día. Dios le bendiga, pastor. Lo dejo con la iglesia Casa de Restauración. Bien, amado hermano Gustavo. Bien. Bendiciones, mi hermano. Gracias por esa conexión hermosa, preciosa, conexión espiritual. Le saluda, como dijo mi hermano el pastor Pablo Torres, de la iglesia Casa de Restauración, en este caso Garzón, transmitiendo para los hermanos de toda Bogotá, especialmente los hermanos de la iglesia Casa de Restauración. ¿Ven? En esta hora quiero hablarles acerca de un tema titulado La mentira. ¿Okay? Primeramente vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por este tema que nos compete hoy, para que sea Dios ministrando a cada corazón, a cada vida. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Recibe gloria, honra y honor. Ponemos delante de ti, mi Dios, este tema, mi Dios de la gloria, para que seas tú ministrando a este pueblo, Dios, para que seas tú, Señor, en esta hora hablando a los corazones, a las vidas, Dios de la gloria. Amado, en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu bendición, Señor. Espíritu Santo, glorifícate, Señor, rompe cadenas, Padre, redarguye de pecado. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que tu palabra hará por la cual tú la envías, Dios amado. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, vamos a hablar, o les voy a hablar del tema de la mentira. ¿Okay? Y para esto quiero introducir con unas breves preguntas, ¿verdad? Serían las siguientes. ¿Por qué alguien miente? ¿Cuál es el propósito? ¿O qué lo impulsa a mentir? ¿Okay? Tenemos estas preguntas en el aire. Y vamos a poner unos ejemplos de lo que muy cotidianamente se conoce o se dice entre el argot de lo que es la mentira. Por ejemplo, decimos, la mamá, el papá en la casa, dice, ¿quién rompió el vaso? ¿Quién partió el vaso? La persona que de pronto se le cayó por accidente, oculta la verdad y dice, yo no fui. Hay una pequeña mentira allí, ¿cierto? También podemos decir que esa pregunta, esa normalmente tum, 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 y alguien dice, dígale que no estoy. Y así comienza una serie de mentiras dentro de las casas, dentro de los hogares, una enseñanza que va pasando, se va viendo del padre a los hijos. ¿Okay? Y es algo que posiblemente ya se ve como muy común, como muy normal dentro de lo que son las familias, ¿no? Este tema de la mentira. Lamentablemente podríamos decir hoy en día que muchas personas han llegado a pensar de que ya no se puede vivir sin mentir. Ahora, la realidad es que, la verdad es que hoy en día la mentira ya no nos deja vivir una verdad. Por esta razón, ha tocado Dios mi corazón para hablarles en esta hora, en este día, acerca de este tema, la mentira. Y para ubicarnos ya en la palabra de Dios, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, donde vamos a ver cómo se introdujo allí, desde un inicio del hombre, se introdujo la mentira y cómo el enemigo pudo introducir la mentira de una manera muy sutil, muy sublime. Vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 3. Y dice allí el versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Dice así: pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer
respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí por ahora. Y vamos a analizar desde la primera frase que la serpiente, en este caso, representada y personalmente decimos, y la Biblia nos enseña que la serpiente es Satanás. Estamos hablando aquí ahora, vamos a decir la serpiente. Indujo una conversación. En primer lugar, en el versículo 1, en la última estrofa dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente vemos cómo la serpiente transversó la verdad de Dios, lo que Dios había dicho. Trajo unas palabras sutiles, un método de conversación con la mujer, en este caso con Eva. Pero había un propósito en todo esto, en el enemigo, y ya lo vamos a ver a continuación. Comienza entonces Eva a hablar y a responder: no es que no comamos de todo árbol, sino que no comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, miremos a continuación la segunda participación del enemigo en el verso 4. Dice: entonces la serpiente dijo, no moriréis. Notemos que las dos participaciones del enemigo hablando con Eva fueron totalmente mentiras. Primero transdiversó la verdad y después le dijo, no moriréis. La tercera participación, en la cual vemos allí al enemigo, a la serpiente hablando, en el versículo 5, y quiero que le llame la atención esto, que reflexione, dice el versículo: aunque está diciendo una verdad, utiliza esta verdad para hacer el daño, en este caso a Eva. Mira cómo dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí el enemigo dijo una verdad, pero él sabía que esta verdad iba a producir daño al ser humano, iba a producir muerte. ¿Y cuál era el propósito y la finalidad de Satanás? Hacer precisamente que la concupiscencia, el deseo que está en el hombre, de manera personal, particular, el hombre tiene Dios puso algo llamado libre albedrío, el cual el hombre puede decidir qué hacer. No solamente qué hacer, sino qué decir por su boca, cómo accionar. ¿Me es lícito o me es necesario o es importante que yo hable con esta persona, esta conversación? Por eso la Biblia dice, no contestes al necio según su necedad. A veces hay personas que solamente se deleitan en mentir o se deleitan en decir cosas vanas. No podemos nosotros caer en ese juego del enemigo. Aquí Eva, en su inocencia, podríamos decir, cayó en ese juego de palabras, y hasta que el enemigo obtuvo realmente lo que quiso a través de la mentira, engañó a Eva, engañó al hombre en general, a Adán y Eva, y obtuvo el gozo de él era hacer el mal, porque hay personas que se deleitan haciendo el mal a través de la mentira. Veamos entonces el resultado de esta conversación y de esta acción que llevó Eva obedeciendo a una mentira. En el versículo 23 y 24 del capítulo 3, dice allí que Dios sacó al hombre del huerto del Edén, y puso allí unos ángeles, unos querubines con una espada para que no pudieran tomar del árbol de la vida. Ahora, cuando el hombre es sacado de allí del huerto, lamentablemente entonces el hombre pierde ese reino que Dios le había otorgado, que le había regalado y que le había puesto en su mano
para que el hombre señorease en la tierra. ¿Y cómo se perdió el reino? A través de la mentira. Es decir, que la mentira es la principal herramienta utilizada por las tinieblas, por el enemigo, con el propósito de desviar al hombre de su diseño original y destruirlo. La mentira es la principal herramienta que el enemigo utiliza para dañar al hombre, para destruirlo, para desviarlo. Ese es un concepto pues que Dios me ha dado, que yo le pedí. Realmente usted puede, hoy en día quizás ya no hay ni motivo para mentir. Unos mienten por un deseo, otros mienten para ocultar una verdad X. Y pueden haber miles de lo que es un concepto de la mentira. Pero algo he aprendido y es que debemos de ir a los orígenes de las cosas para poder llegar a una verdad. Y aquí estamos mirando a través del libro de Génesis cómo el enemigo introdujo la mentira al hombre y envolvió, y el hombre entonces actuó en ese deseo del enemigo. Ahora, vamos nosotros a seguir, ¿verdad? Dilucidando qué es la mentira o qué es mentir. Acá tenemos también unos breves conceptos de lo que es mentir. Y mentir es salir, no permanecer en la verdad. Salir y no permanecer en la verdad. A eso podemos llamar mentir. ¿Qué más podemos decir que es mentir? Es negar una verdad. Cuando negamos una verdad, estamos mintiendo. Quizás de repente no a otra persona, quizás a nosotros mismos, ¿verdad? También es distorsionar una verdad, como ya miramos el ejemplo de lo que hizo la serpiente. Distorsionar una verdad. Se está mintiendo. Y ser la verdad. Fácilmente yo puedo cometer un error. ¿Okay? Entonces, mentir también dicen que es engañar. Pero lo más claro de esto es no permanecer en la verdad. Y para eso podemos ir al consejo que nos da la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 8. Allí el Señor Jesús nos habla acerca de esto, que no permanecer en la verdad, mentir. Ahora, dice Juan 8:31, el subtítulo dice: la verdad os hará libre. Versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, no les voy a leer todo porque es muy largo y ocuparía mucho tiempo, pero hay una conversación que se da desde el 31 al 47, 48 aproximadamente, y ahí siguen. Pero quiero detenerme en este versículo 31. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él. Vamos a hacer un paréntesis allí. ¿Qué podemos decir que representan los judíos? Los judíos podemos decir que representan hoy en día a un grupo religioso, ¿verdad? Que se guían por cultura más que por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, del 2 al 8, versículos del 2 al 8, allí está Jesús, están los discípulos, y la Biblia relata que los discípulos tenían hambre y era día sábado, y ellos estaban recogiendo espigas para comer, dice la Biblia, pero estaban allí un grupo de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos pertenecían al pueblo judío, pero eran el grupo religioso de la iglesia, y
Ellos estaban adoctrinados a esa cultura. Ellos se estaban guiando mayormente por culturas. Ellos venían arrastrando desde hace mucho tiempo atrás tradiciones y culturas. Y ellos entonces le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos están recogiendo espigas el día sábado? ¿No sabes que nosotros tenemos la cultura de guardar el sábado? El sábado no se hace nada. El pueblo judío no hace nada los días sábados. Ellos guardan lo que llaman la ley el día sábado, el día de reposo. Entonces Jesús les está llamando la atención a aquellos fariseos. Y vemos entonces que ellos están guardando una cultura, pero Jesús les dice: yo soy Señor del día sábado. ¿No habéis leído cómo David entró en el templo y comió los panes que no le era lícito comer sino al sacerdote, y fue sin culpa? Entonces Jesús les dijo: yo soy el Señor del día sábado. Ellos están conmigo. ¿Qué representa eso para nosotros hoy en día? Que Dios rompe toda cultura, que Dios rompe todo esquema, todo diseño humano, toda mentira, toda religiosidad. Por eso Jesús les dice a los judíos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿En qué querían permanecer estos judíos? En la cultura. Tenemos otro ejemplo. El apóstol Pablo, antes de convertirse al evangelio de Jesucristo, él dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en las tradiciones de sus padres. Entonces, hay unos que seguían por cultura, otros seguían por tradiciones. Hoy en día, usted le pregunta a alguien que no sea cristiano: ¿usted por qué está en tal denominación? Bueno, porque mi mamá me enseñó esto y yo sigo las tradiciones y sigo la cultura, y por eso. Pero le preguntamos, y yo lo he hecho muchas veces, le pregunto: ¿pero usted ha leído la Biblia? ¿Usted está seguro de lo que...? Y resulta que simplemente no, simplemente están siguiendo las tradiciones de sus padres. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? El apóstol Pablo relata su conversión allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, y él está diciendo que sus padres estaban equivocados, porque a Cristo le agradó revelarse a este hombre que llamaba Saulo de Tarso. Y este hombre, dice la Biblia, que era muy celoso de las tradiciones de su padre, de tal manera que él era militar y él usaba su autoridad y su poderío juntamente con el grupo religioso del momento que perseguían a Jesús, que no querían a Jesús. Y entonces este hombre a los hermanos, perseguía a la iglesia de manera que los echaba en la cárcel, y dice la escritura de los cristianos, porque él era celoso de las tradiciones de sus padres, porque ha sido criado en una mentira. Sus padres le habían... La religión simplemente lleva a un hoyo, porque la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Y por eso Jesús les está advirtiendo aquí en Juan 8:31. Le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Fíjese que Jesús está hablando de libertad. ¿Por qué Jesús habla de libertad allí? Y entonces ellos comienzan a decirle: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres si nunca hemos sido esclavos? Amado hermano, amigo, cuando muchas veces hemos caído en el engaño, en la mentira, y ya no nos damos cuenta que quizás hay unas personas que están presos allí en ese engaño, no se dan cuenta que están esclavos, porque Jesús está hablando de libertad. Si conociere, si permaneciera en mis palabras, serán verdaderamente libres, conocerán la verdad. Porque siguiendo tradiciones humanas, siguiendo las religiones, no seremos libres. Y por eso Jesús nos da el consejo aquí: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, hay una pregunta que hizo Herodes.
Pilatos. Y él dijo, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 18, por allá aproximadamente está ese versículo. Y a Jesús lo interrumpieron y a él lo interrumpieron. Ellos estaban hablando. Y él le dijo, háblame, dime, porque yo puedo liberarte. Y le estaban preguntando, pero los interrumpieron y salieron, dice la Biblia, y ya no, Jesús no le pudo responder. Pero él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que Jesús era la verdad. Solamente que hay personas que tienen la verdad en el frente y no la quieren mirar. Prefieren seguir en el engaño, en sus errores. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Recordando la cita de Génesis y ahora que estamos acá en Juan capítulo 8, nos lleva nuevamente al inicio. Y te quiero leer ahora en el versículo 43 y 44. Dice la Biblia allí en el nombre de Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, cuando usted lee detenidamente, amigo, esta lectura de Juan 8, 31, 47 al 48, el título o el subtítulo es La verdad los hará libres. La verdad quiere decir que hay alguien que está esclavo, hay alguien que está preso, hay alguien que está engañado, porque hay una verdad que Jesús está presentando. ¿Estás tú en la verdad? ¿En dónde está fundada? Porque hay alguien que puede estar edificando sobre la arena y otros pueden estar edificando sobre la roca. La Biblia dice que vino ese viento contra las casas y la que estaba edificada sobre la arena cayó. No podemos edificar sobre una mentira. No puedo yo hoy en día estar aceptando la mentira. Tengo que reconocer si estoy caminando en error, si estoy caminando en mentira, para poder recibir esta libertad. Y entonces te decía que el versículo 44, el Señor Jesús allí nos da claramente quién es el padre de la mentira, porque la Biblia dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, Dios lo muestra como el padre de la mentira. Y estas personas que están acá, y Jesús está hablando de que ellos querían matar a Jesús y ellos estaban haciendo pasar por discípulos de Jesús cuando realmente querían matar a Jesús. O sea, ellos estaban llenos de engaño y de mentira. Y por eso Jesús les dice en el 31, si vosotros permaneces en mi palabra, conocerán la verdad. Serán libres. Pero Jesús sabía que ellos tenían otra intención. No puede alguien llegar a Dios, a su palabra, y no confrontar en esta verdad. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, a quien ve, es mentiroso. ¿Te habías visto tú en ese espejo de Dios para ver tu verdadero reflejo? Porque es muy fácil decir que amamos a Dios. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que amamos a Dios? Ahora, la respuesta está, si tú en tu corazón tienes algo contra algún hermano, en tu casa, familia, en la iglesia, en la congregación, contra un vecino, un amigo. Decimos hermano por naturaleza, pero realmente contra cualquier persona, contra tu prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a quien vemos, dice la Biblia? Y si alguien aborrece a otro, es mentiroso. No ama a Dios. Porque Dios dejó un mandamiento y dice la Escritura, si amas a Dios,
ama también a tu hermano. Pero si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Es el Señor hablando en su palabra. Es la manera como Dios nos mira y cómo Dios pone condiciones. Ahora nosotros podemos decir, bueno, yo amo a Dios, pero no puedo amar a fulano, pero no puedo perdonar. Puedo. Entonces me estoy yo mentindo. Y entonces, amado hermano, amigo, tenemos que reflexionar en nuestros caminos. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos confronta. Jesús estaba hablando allí en Juan 6 y dice la escritura que Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y le estaba hablando otra serie de cosas allí. Y entonces muchos de los que estaban allí dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? La Biblia dice que muchos retrocedían. Los discípulos, sus 12 apóstoles que estaban allí, Jesús les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Y Pedro tiene una respuesta y le dice a Jesús, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Digo, no nos podemos ocultar a través de una máscara religiosa. No podemos pensar que estamos sembrando mentira y vamos a cosechar verdad. La Biblia dice que nadie, no nos engañemos a nosotros mismos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Eso lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso yo te invito a que tú puedas reflexionar acerca de tus caminos. Yo te digo, amado hermano, amigo que nos estás mirando en este día, la Biblia nos dice que Dios no miente. La Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El cual Dios, que no miente. Te quiero hablar acerca de la naturaleza de Dios. Dios es santo. Dios no miente. Y si Dios no miente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Te has preguntado quién eres tú? ¿Por qué tú estás mintiendo? La Biblia dice en el libro de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos en la palabra la naturaleza divina de Dios. Dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero en Dios está absolutamente la verdad. La Biblia dice, Dios no es hombre para mentir. Dios no tiene por qué mentir y nunca lo hará. Él no puede mentir porque su naturaleza es verdad. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el libro de Génesis, amado hermano, amigo, nosotros debemos entender que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Te has preguntado por qué has tomado esa costumbre, esa mala costumbre de mentir? ¿Por qué cada día estamos cayendo en esas redes del enemigo que nos pareciera normal estar mintiendo? La mentira ha trascendido desde los principios, pueblos, naciones, lenguas, pero Dios siempre la ha aborrecido. Dios nunca ha utilizado la mentira, mi amado hermano. Es algo que nos tiene que llamar la atención. Admiramos a nuestro Dios porque Dios es amor, porque Dios es verdad. Hoy hay gente
con la mente cauterizada, echándole la culpa a Dios de las cosas malas que están pasando en el mundo. Pero no miran, no leen la Biblia, que el padre de mentira es Satanás. La mentira es la que ha hundido al hombre, al ser humano, en tantas guerras, en tantos pleitos. Mienten para tomar posesiones, mienten para ganar reinos, gobiernos, etcétera. Hoy en día estamos en un movimiento en el mundo entero que pareciera una mentira y tenemos que cuidarnos. La Biblia dice que Satanás en estos últimos tiempos está presto para engañar y seguirá engañando hasta el último de lo que está escrito en Apocalipsis. La Biblia dice que Satanás seguirá engañando después del milenio, después de los 1000 años, después de tantas cosas hermosas que la Biblia nos muestra. Satanás todavía seguirá engañando hasta lo último, que llegue su juicio final. Entonces, Satanás no para de mentir, de engañar. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces les decía que Dios Padre, Jehová de los ejércitos, no miente. Ya les di la cita en número y en Tito. Ahora quiero hablarles en Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como la verdad, pero también nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan también, en el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos a Jehová, Dios Padre. Tenemos a Jesús, nuestro Señor, presentándose como la verdad de este mundo, lleno de gracia y de verdad. Te invito ahora a que vayamos a Proverbios, capítulo 8, para deleitarnos en lo que es esa deidad de nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son una persona y ellos están unidos en la verdad. Nos dice Proverbios capítulo 8, versículo del 6 al 9, oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque mi boca hablará verdad. Escucha esto, amada iglesia, amado pueblo, amado amigo que me está escuchando, versículo 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Tenemos la esencia de nuestro amado Espíritu Santo. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, la Biblia nos enseña que Dios ha hecho morar a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. ¿Cómo es posible que la iglesia sea permeada, que la iglesia pueda estar cayendo en ese lazo del enemigo llamado la mentira, sin darse cuenta de que el enemigo toma terreno cada vez que alguien se presta para que Satanás pueda hablar? Recuerden que en Juan capítulo 8 dice allí la escritura, los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo Jesús a aquellos judíos que estaban allí. ¿Por qué? Y le dijo, porque él es homicida desde el principio y ustedes me quieren matar a mí. Cuando alguien está mintiendo, está haciendo el deseo de su padre. Y te repito que Dios no miente. Entonces, cuando alguien miente, ¿de quién pasa a ser hijo? ¿Quién es tu padre, amigo, hermano que nos está escuchando? Es algo tan
tan delicada la mentira, que lamentablemente se ha caído en la dureza de corazón de no comprender este error tan grande, de abrirles puertas al enemigo y de tomarlo como ligero, como dicen por allí, como una mentirita blanca. Pero es algo más profundo de lo que nosotros nos imaginamos y pensamos. Ahora, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo dice, Él ha determinado, yo les hablaré verdad, porque dice la Escritura, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. La Biblia nos enseña, amado pueblo, amada iglesia, aquí mismo en el capítulo 8, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 13. Y la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nos amamos a nosotros mismos, no le mentimos a Dios, no le mentimos al prójimo, no nos mentimos a nosotros mismos. El consejo de Dios para nuestras vidas, para ti, mi amado hermano, aborrecer el mal. ¿Cómo hago? Te preguntarás tú para yo liberarme de esta cárcel, de esta esclavitud, de esta prisión en la que el enemigo me tiene cautivo, porque la mentira es una cautividad, es una cárcel, y la palabra de Dios nos da el consejo. Efesios 4:25 nos dice la Escritura, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Es una determinación, amado hermano, desechándola. Debes tú tomar una posición hoy y decir, yo renuncio a este espíritu de engaño y de mentira, este espíritu que viene del padre de la mentira, que es Satanás. Yo no quiero, Jesús dijo, él no tiene nada en mí. No podemos permitir que el enemigo tenga algo en nosotros, porque sería un derecho legal. Muchas veces nos estamos preguntando, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Si yo soy bueno, si yo no hago nada malo. Y no nos damos cuenta que le hemos dado cabida al enemigo a través de la mentira. Y el Señor nos aconseja en su palabra, por lo cual desechando la mentira, debes tomar una posición, amigo que me estás escuchando, hermano, de renunciar a ese espíritu de mentira, de echarlo fuera de tu vida y de determinarte a hablar verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Nosotros como hijos de Dios debemos de hablar verdad. Y la Escritura nos dice entonces en Proverbios capítulo 3, el Señor nos da otro consejo de qué hacer para libertarnos de esa esclavitud de mentira. Alabado sea el nombre de Dios. Proverbios capítulo 3, en el versículo 3, dice la siguiente manera. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una de las razones más frecuentes por las cuales se miente es porque queremos quedar bien delante de los hombres. Pero no nos duele muchas veces mentir y quedar mal delante de Dios. Pero la Biblia nos aconseja y nos dice, no se aparte de ti la verdad. Átala a tu cuello, dice la Escritura, las tablas de tu corazón, y hallarás gracia delante de los hombres, primeramente delante de Dios. Porque las personas cuando miran que uno dice la verdad, dice, bueno, aunque sea no me está mintiendo, no me está engañando, no me está diciendo que venga mañana, el que tiene una deuda y no paga.
o simplemente dicen, no, no estoy, porque no quieren quedar mal y sin embargo ya están quedando mal. Entonces, ¿para qué mentir? Debemos de reflexionar, amado pueblo, amada iglesia, en este tema. También les repito ese consejo que le dio el Señor Jesús a aquellos judíos. Si vosotros permanecen en mi palabra, serán libres. Entonces, hay una determinación para yo permanecer en la palabra de Dios, que es la que me va a hacer libre a mí. Es con la que yo puedo confrontar la mentira, el pecado, el engaño, llenarme de la palabra para poder ser libre. ¿Okay? Y nos dice la escritura, una escritura muy hermosa que me llenaba el corazón. Mira el deseo de Dios, amado hermano, cómo está escrito. Zacarías capítulo 8, versículo 3. Hay una palabra muy hermosa que tocaba mi corazón mientras preparaba el mensaje y la palabra de Dios. Y dice así de la siguiente manera: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Entonces, quiero finalizar con esta enseñanza, con esta palabra, mi amado hermano, de consejo de lo que el deseo de Dios tiene para él y quizás para todos nosotros de igual manera. Dios necesita que nosotros estemos alineados con él. Amén. Miremos el deseo de Dios y también que sea nuestro deseo. Dice la escritura de Dios que tengamos un solo sentir, una sola forma de hablar, un solo Dios y Padre, dice la escritura. Entonces, amados hermanos, amigo que me escucha, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle perdón a Dios por haberle fallado, por haberle ofendido, por haber entrado en la mentira, por haber entrado en el engaño del enemigo. La Biblia dice que el que miente o el que quiere hacer malo, los deseos de su padre quiere hacer. Entonces, lamentablemente, todo aquel que está haciendo el daño no crea que está siendo hijo de Dios, sino que pasa a ser hijo del enemigo. Entonces vamos a hacer esa renuncia en el nombre de Jesús. Quiero que inclines allí tu rostro y repitas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos perdón. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos hace libre, Dios de la gloria. Hoy recibimos tu palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de mentira, de engaño, de iniquidad y de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile allí, amado hermano y amigo, en el nombre de Jesús. La palabra dice: desechando toda mentira. Echa la mentira de tu mente, de tu corazón. Dile al enemigo que no puede tocar más tu casa, ni tu hogar, ni tu boca, ni tu lengua, porque tu corazón es limpio de toda contaminación, de toda mentira en el nombre de Jesús. Yo declaro que se rompe toda cadena. Yo ato las tinieblas en el nombre de Jesús. Yo ato en el nombre de todo poder, todo espíritu enviado por las tinieblas para mentir, para que tú puedas caer en engaño. Yo lo reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que la verdad de Dios es sembrada en ti como una semilla y dará fruto al 100%. Yo declaro que tu boca hablará la verdad en el nombre de Jesús, que la verdad está atada a tu cuello, caminarás en ella, que no te apartarás ni a diestra ni a siniestra, sino que permanecerás firme en el nombre de Jesús de Nazaret, en la verdad que es Cristo Jesús. Permanece en la palabra de Dios. Yo declaro que la palabra se hace rema en tu vida, en cada uno de tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos esa verdad de Dios y le damos gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos hizo libre. Gracias te damos, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra. Dios les bendiga. Fue un gozo y un privilegio haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.